Ritmo político. Dele, Luego dele. una introducción, después sigue usted. Sí, estoy... A ver, un poco retomando lo que decía Soso de la pérdida de ideología y Sí. demás. ¿Los radicales que se fueron al PRO no son radicales? ¿Los radicales No. que quedaron con el Frente Progresista Cívico y Social no son radicales? ¿Dónde está el radicalismo? Bueno, en realidad el radicalismo tenía esta tensión un poco más, digamos, oculta, si se quiere, o más puertas adentro, desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Ustedes se acordarán, yo no quiero hacer historia, no quiero caer en remontarme tan lejos como hizo Elías Soso recién, pero el radicalismo tuvo una gran interna en la provincia en la década del 80 entre Usandizaga y Cáceres, y había dos visiones, había como dos proyectos, digamos, de provincia, dos visiones del Estado, dos visiones de la sociedad bastante distintas. Hace mucho de esto, es historia vieja. De todos modos, esa cuestión, esa dualidad existió. Lo que hace el radicalismo lo exhibe mucho más que otras fuerzas. El peronismo, por composición y por configuración histórica, suele tener otra dinámica, pero digamos, esas tensiones están. Y lo que ocurre hoy es que a nivel nacional aparece muy consolidado una expresión desde el poder, desde el Estado, que es lo de Cambiemos, y muy diluido todo lo demás también. La última conformación de una especie de alianza, digamos, o de coalición que tiene más que ver con el alfonsinismo, digamos, o con la visión más de la socialdemocracia, o más inspirado en esos modelos, se murió con el carterazo de Carrió al armado de UNEN en Buenos Aires hace ya algunos años, y la verdad que a partir de eso, yo creo que hay también ahí una gran vacancia, digamos, ¿no? Entonces hay un debate, ¿sí? Bueno, todos los sectores que pensamos de determinada manera debemos formar parte o no en el plano nacional de una especie de ala progresista de Cambiemos, o si hay que constituir otro polo, si eso es posible o no. Es un debate que se da en la capital federal también. El radicalismo en la capital federal tiene el mismo debate, con una figura más visible como es Lustó, pero es una tensión que está ahí dándose, que si le dan la embajada pero lo sacan, que si compite o no compite, si es candidato en las próximas, si lo sacan de la cancha, ahora se enfrentó a Larreta. La verdad que creo que es una tensión que vamos a transitar y que ahora está muy visible, también por la carencia la carencia de grandes proyectos nacionales. Me parece que ahí hay una explicación de fondo a esta cuestión, ¿no? ¿De grandes proyectos o de figuras? Bueno, yo creo que las dos cosas, y la política últimamente requiere de la figura antes que el proyecto, digamos, ¿no? La política de electores, como se ha trazado en el último tiempo, pone en primer lugar a la figura pública y luego viene... Yo creo que, de todos modos, no tenemos ni una ni otra, digamos, ¿no? No hay una figura nacional aglutinadora en nuestro partido. Yo cuestiono la baja presencia del radicalismo en las decisiones, en el plano nacional, honestamente. Y si tengo que comparar un esquema y otro donde el radicalismo integra gobierno, la verdad que con todos sus problemas, y yo he sido parte en todo caso, muy activa, digamos, en denunciar esta cuestión en el Frente Progresista, pero hoy estamos en un punto, el plano provincial es muy evidente, hay 6 ministros del radicalismo, hay una participación en toma de decisiones muy diferente a lo que ocurre a nivel nacional. La verdad que a nivel nacional es una fuerza menor, muy convidada, de piedra, digamos, en la toma de decisiones, por más que esto ofenda a mucha gente, pero la verdad es que aún teniendo un gran bloque de diputados, que es donde de alguna manera se hace valer el peso del radicalismo, la toma de decisiones, y empiezan a aparecer algunas voces sueltas de cuestionamiento sobre estos últimos decretos vinculados a RT, que se hizo de manera inconsulta por lo menos al bloque de diputados, más allá de la atribución presidencial, ni siquiera... Digo, me parece que empieza a haber por lo menos algunas críticas, pero que no tienen peso específico en la toma de decisiones. Entonces hoy ese es mi primer cuestionamiento concreto, más allá de que hay un rumbo general que yo creo no termina de quedar claro en el plano nacional. Uno no termina de definir. Digo, algunos están tentados a decir, no, el kirchnerismo dicen es la derecha liberal y demás. Yo la verdad que ni siquiera eso veo claro. Yo no veo claro que sea derecha liberal, porque también veo por otro lado políticas de fomento al mercado interno, y veo que este año va a ser un año de apuesta a la obra pública, por lo menos en los anuncios, y de incentivo al consumo. Por lo tanto, en términos generales, digamos, tampoco se distancia mucho con lo que ocurría en los años electorales en la época del kirchnerismo. Lo que no hay
es una visión más estratégica, no la hubo antes y no la veo ahora, de hacia dónde se desarrolla la Argentina. Me parece que eso sigue siendo una materia pendiente, uno se la carga al gobierno, también la podríamos tomar como autocrítica, digamos, todos los que estamos en política, pero me parece que hay falta de visión de mediano y largo plazo y seguimos en una... devorados por una coyuntura que a veces es un poquito más favorable, a veces un poco menos. Me parece que estamos en un contexto donde la coyuntura internacional, sobre todo, se vuelve en contra, ¿no? Ese viento a favor que tuvimos principio de la década pasada, me parece que ya se empieza a volver en contra por distintas razones, y bueno, eso obviamente Argentina lo convierte en un país muy vulnerable. ¿Cuándo el radicalismo santafesino va a debatir su futuro? Porque en nuestra provincia particularmente, es doblemente oficialista. Sí. A nivel nacional, hablamos de tomando como oficialismo la decisión de Gualeguaychú, el radicalismo, Sí, sí, ¿no? sí, está claro. El 3% que sacó Sanz no es el radicalismo, Bueno. es el 3%. Pero en definitiva, claro. Y en Santa Fe forma parte del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué te parece que va a pasar? Yo ¿Qué creo... se va a poner sobre la mesa? Bueno, muchachos, cada uno agarre, no tomemos una decisión y vayamos con dirigentes que se acomoden y tratemos de mantener nuestra presencia, o no, tomemos esta decisión y bueno, que sea lo que sea, vemos. No, a ver, el radicalismo toma la decisión de Gualeguaychú. Primero, esta cuestión, la decisión de Gualeguaychú tiene que ver obviamente con una decisión orgánica del radicalismo, con todo su debate. Lo cierto es que el 3% termina definiendo un poquito, o en buena parte, esta falta de presencia política que yo cuestionaba recién. Pero orgánico no era representativo, claro, del radicalismo. Eso se traslada, claro. Entonces digo, ahí yo cargo algunas responsabilidades a esa conducción que definió un camino, pero que luego esas decisiones quedaron, o por lo menos quedaron muy cruzadas por ese 3%. La verdad que el 3% desdibuja el radicalismo, aún en esa conformación de Alianza de Cambiemos. En la provincia de Santa Fe, a ver, la complejidad está en que tampoco son elecciones provinciales las que vienen, digamos. La elección nacional, que se toma bajo este esquema de Cambiemos, y las elecciones... No hay elección de convencionales constituyentes, porque esto va a pasar para más adelante, por lo tanto, elecciones son locales. Entonces, lo que van a empezar son muchas realidades locales. Yo lo decía hace muy poquito, hay localidades donde el radicalismo hace mucho tiempo lidera, bajo el formato del Frente Progresista o bajo el formato de algún frente más de tipo vecinal, sí, pero alianzas muy variadas, digamos, ¿no? Donde la integran inclusive algunos sectores más orgánicos o no del PRO, y en otros casos la realidad del radicalismo es que es una expresión más que acompaña a alguna otra fuerza más fuerte. Inclusive hay distritos donde quien lidera es o algún candidato del socialismo, o inclusive el PDP en algunos sectores. Entonces, lo que ocurre en cada localidad va a pesar mucho. Por supuesto que creo que va a estar sobre la mesa lo que pasa en las dos ciudades, como pasa siempre, en las dos ciudades, Santa Fe y Rosario. Y un poquito menos Rafaela. Y un poco menos, sí, pero tiene una realidad bastante parecida a la nuestra en Rosario. Entonces, lo que ocurre en las dos ciudades me parece que de alguna manera pueden plantear el contexto general en el cual va a transitar el radicalismo del 2017 al 2019, porque en definitiva la discusión es, bueno, ¿va a ser el 2017 un prólogo del 2019 en la provincia de Santa Fe? ¿Va a ser simplemente un plebiscito de la gestión nacional, de las gestiones municipales? Bueno, yo creo que un poco de cada cosa. De todos modos, yo no sé qué va a ocurrir, no tengo una respuesta porque no puedo hablar por el conjunto. Se va a discutir en una convención provincial, entiendo que va a ser entre marzo y mayo, abril-mayo, que es el momento previo a la presentación de listas. Hemos tenido en los años donde no hay elección ejecutiva, en las intermedias, digamos, hemos tenido cierto margen para contener y contemplar situaciones que se dan en las localidades, y yo creo que eso se va a dar. Y yo creo que eso se va a dar porque, a ver, la definición viene cuando se elija gobernador, concretamente. Digo, mientras elijamos concejales y diputados, se va a seguir manteniendo esta situación. Ahora bien, vos me decís, ¿qué van a hacer los radicales que no les gusta lo de Cambiemos frente a la conformación de una lista nacional de diputados nacionales? Bueno, ahí va a haber un debate, claramente. Insisto, yo tampoco veo claro
digo, más allá de que no soy, está claro, ¿no? Soy muy crítico al rol del radicalismo en Cambiemos y al rumbo que va tomando esa coalición, uno no ve claro proyectos nacionales, digamos, que expresen un proyecto y un modelo alternativo. Por lo tanto, es un debate abierto y yo creo que hay que trabajar, inclusive pensar en trabajar desde lo local, bueno, fortaleciendo a nivel local estas expresiones que vemos que hay que construir una alternativa que tenga más que ver con, no digo con radicalismo histórico, sino con, bueno, una línea de radicalismo. ¿Qué es lo que le gustaría? Más Claramente, radicalismo. claramente. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Un minuto nos queda? No, ya está. ¿Ya está? Ya está. ¿Un minuto? Sí. Cortito y breve. Y en el plano ya local. Sí. ¿Cómo ve el futuro y cómo ve hasta acá la gestión de Mónica Fein? Y que, digo, de acá pensando unos años, elección de intendente. No, yo veo, a ver, objetivamente... Y, digamos, y el lugar del radicalismo. Yo objetivamente veo una administración que ha tenido una impronta mucho mayor y de mayor presencia e inversión a nivel barrial, por supuesto con un fuerte aporte provincial, pero la verdad que todo el esfuerzo, inclusive buena parte del proyecto de endeudamiento que todavía sigue en debate en el Consejo, tiene que ver con eso, o sea que una clara visión hacia eso. Y creo sí que políticamente, para que siga habiendo un proyecto político progresista en la ciudad, debe haber una alternancia, una renovación en cuanto a quien lidera. Me parece que hay un ciclo del socialismo. Que no tiene que ser socialista. Me parece que hay un ciclo del socialismo que ha aportado, que ha dado lo suyo, que ha dado cosas muy buenas, pero que también, como todo ciclo político en la democracia, se agota. Y eso hay que reconocerlo y hay que admitirlo. Le ha pasado y nos ha pasado a los partidos más tradicionales, como se dice muchas veces, y ocurre. Y es bueno que ocurra, digamos, para que haya renovación tiene que haber alternancia y creo que en ese sentido lo que se viene pasa por ahí, digamos, ¿no? Por Hapkin, por ejemplo. Yo creo que es la figura más, más consolidada de estas expresiones que estoy diciendo. Y además parece que ha dado muestras de capacidad, de compromiso también, porque tomó decisiones difíciles después de una elección local muy buena y siendo diputado nacional, de venir a la ciudad en un momento difícil de la ciudad y a una labor muy barrial, muy de meterse bien adentro de la ciudad para aportar lo suyo y demostrar que hay condiciones. Por lo tanto, yo respeto mucho esa decisión y me parece que es una figura que se ha ganado ese lugar. Por supuesto que hay que armar un proyecto político detrás de eso. Ahí, me hacen así. ¿Se Sí. imagina el socialismo apoyando una candidatura de una alianza de alguien que no sea socialista y es un radical como Hapkin? Eso habría que preguntárselo a un socialista. Bueno, está bien. Bueno, no, nos quedamos sin tiempo. ¿Te quedó algo? Soy un montonazo, pero no. Dele. Bueno, para la Vuelvo próxima. cuando Para ustedes la digan. próxima, ahí está. Con todo gusto. Gracias, concejal. No, por favor. Gracias, Sebastián. Nos vemos el lunes que viene. Gracias por estar. So pequeñito.